Tirada de 10 cartas para el ser, tu esencia, tu desafío, lo oculto, tu inconsciente, tu pasado, a la vista, tu consciente, tu futuro, tu presente, tu entorno, tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En tu desafío tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. En tu pasado tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En tu futuro tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En tu presente tienes a la carta de 4 de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En tu entorno tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En el resultado final tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Tauro. Tirada de 10 cartas para Tauro. El ser, tu esencia, tu desafío, lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro, tu presente, tu entorno, tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En tu desafío tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En tu pasado tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En tu futuro tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En tu presente tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico,
Propuesta amorosa. En tu entorno tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En el resultado final tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo satisfacción, abundancia, deseos cumplidos. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Géminis. Tirada de 10 cartas para Géminis. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En tu desafío tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de Reina de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En tu pasado tienes a la carta del Sol. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En tu futuro tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En tu presente tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En tu entorno tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En el resultado final tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Cáncer. Tirada de 10 cartas para Cáncer. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En tu desafío tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En tu pasado tienes a la carta de 10 de oros.
Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En tu futuro tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En tu presente tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En tu entorno tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En el resultado final tienes a la carta de la luna. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Leo. Tirada de 10 cartas para Leo. El ser, tu esencia. Tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de Reina de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En tu desafío tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de Reina de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En tu pasado tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En tu futuro tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En tu presente tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En tu entorno tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En el resultado final tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Virgo. Tirada de 10 cartas para Virgo. El ser, tu esencia. Tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado.
En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En tu desafío tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En tu pasado tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En tu futuro tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En tu presente tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En tu entorno tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En el resultado final tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Libra. Tirada de 10 cartas para Libra. El ser, tu esencia. Tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En tu desafío tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En tu pasado tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio de rumbo, dejar atrás, final de una etapa. En tu futuro tienes a la carta del emperador. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En tu presente tienes a la carta de as de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En tu entorno tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del sol.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En el resultado final tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Escorpio. Tirada de 10 cartas para Escorpio. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En tu desafío tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En tu pasado tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. A la vista, en tu consciente tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En tu futuro tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En tu presente tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En tu entorno tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En el resultado final tienes a la carta de reina de copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Sagitario. Tirada de 10 cartas para Sagitario. El ser, tu esencia. Tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En tu desafío tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de aprendiz de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo elocuente, curioso, recibir un mensaje. En tu pasado tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 7 de copas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En tu futuro tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En tu presente tienes a la carta de 6 de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En tu entorno tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En el resultado final tienes a la carta de As de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Capricornio. Tirada de 10 cartas para Capricornio. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En tu desafío tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En tu pasado tienes a la carta de 2 de Copas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 7 de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En tu futuro tienes a la carta de 6 de Oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En tu presente tienes a la carta de 10 de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En tu entorno tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta con potencial. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En el resultado final tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Acuario. Tirada de 10 cartas para Acuario. El ser, tu esencia, tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente, tu pasado. A la vista, tu consciente, tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos, tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de 10 de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia,
relaciones armoniosas. En tu desafío tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta de As de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En tu pasado tienes a la carta de Reina de Espadas. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de Aprendiz de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En tu futuro tienes a la carta de Rey de Bastos. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En tu presente tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En tu entorno tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En el resultado final tienes a la carta de Aprendiz de Oros. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Cruz Celta para Piscis. Tirada de 10 cartas para Piscis. El ser, tu esencia. Tu desafío. Lo oculto, tu inconsciente. Tu pasado. A la vista, tu consciente. Tu futuro. Tu presente. Tu entorno. Tus esperanzas, tus miedos. Tu resultado. En tu ser, en tu esencia tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En tu desafío tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En lo oculto, en tu inconsciente tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En tu pasado tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estuviste experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. A la vista, en tu consciente tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En tu futuro tienes a la carta de Aprendiz de Copas. Eso significa que estarás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En tu presente tienes a la carta del Emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En tu entorno tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En tus esperanzas, tus miedos tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En el resultado final tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estarás experimentando,
sintiendo final, transformación, dolor. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado.